En 1980, en los 70s, el doctor Héctor Orozco hizo el primer trasplante heterotópico de hígado en el instituto, y en el 85 los doctores Orozco y Dillis hicieron el primer intento de trasplante ortotópico. Posteriormente y durante un tiempo, considerándolo como un protocolo de investigación, se empezaron a hacer los primeros trasplantes, y recuerdo muy claramente cuando, por mediados de los 90, el doctor Kersenovich nos llevó al doctor Orozco, su servidor, a Nebraska para ver y preguntar e intentar hacer el programa de trasplante exitoso como lo es en la actualidad. Trasplante hepático se hace en muchos sitios, afortunadamente, del país ya. El doctor Navarro Reynoso inició los trasplantes en su gestión como director del Hospital General, en el Hospital General, y con éxito, como todos los hospitales empiezan. Pero para nosotros siempre ha sido una gran circunstancia y el trasplante hepático en el instituto. Y para presentar sus aspectos evolutivos, sus resultados, el doctor Ignacio García Juárez nos va a presentar el trasplante hepático en el instituto. Él es un médico adscrito recientemente agregado al Departamento de Gastroenterología, y nos presentará estos resultados. Buenas noches, agradezco la consideración a la academia, especialmente al doctor Mercado, y a los datos facilitados por el doctor Mario Vilatobá para hacer la presentación. Quiero empezar diciendo que la cirrosis hepática es una de las principales causas de mortalidad en el país, considerada como dentro de las primeras 4 a 3 causas de mortalidad, y una de las principales complicaciones es el carcinoma hepatocelular, que ocupa o se encuentra dentro de las primeras 15 causas de mortalidad en México. Asimismo, en la población en edad productiva, es decir, entre 15 y 64 años, la cirrosis hepática ocupa el lugar número 5 como causa de mortalidad. Por lo tanto, esto es evidente que una de las terapias curativas en este grupo de pacientes es el trasplante hepático. Y cuando revisamos cifras mundiales, principalmente Estados Unidos, vemos que el número de trasplante por año que se realiza, y de acuerdo a la última cifra en el 2012, se realizan más o menos 6,000 trasplantes por año. Esto corresponde en una población aproximadamente de 350 millones de población a una tasa de más de 20 trasplantes por millón de población. Asimismo, las cifras en Europa son muy parecidas, con una tasa, con un porcentaje o un número de trasplantes por año de más de 5,000, que corresponden a una población de 600 millones y a una tasa por millón de población de más de 9 trasplantes. Cuando estos datos o investigamos acerca de Latinoamérica, cuál es la cifra de trasplante, vemos que los países sudamericanos de mayor número de trasplantes es Brasil, Argentina y Chile, con una tasa por arriba de 4 trasplantes por millón de población. Y cuando vemos México, el número de trasplantes por tasa por millón de población es de 0.7, es decir, menos de un trasplante por millón. Geográficamente, cuando lo ubicamos, en el 2005 la cifra de trasplante es de 0.5 por millón de población en México. Generalmente, actualmente, de acuerdo a los datos del Centro Nacional de Trasplante, existen por lo menos 62 centros activos para trasplante, de los cuales solo 5 se encuentran con un número de trasplante por arriba de 10 trasplantes por año, distribuidos geográficamente en la zona centro y en la parte norte del país. Para esto se requiere de un apoyo multidisciplinario, principalmente de todos los sistemas de salud social y sistemas de salud privado. Para la procuración de estos sistemas que existen en el país, solo 3 realizan trasplante de acuerdo a los datos reportados en el último año, que fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud y un servicio privado. Cuando vemos la cifra de trasplante por año en México, vemos cómo se ha venido incrementando el número en los últimos años, de tal forma que en los últimos 2 años el número de trasplante es de 100 por año. 104 en el último año para una población de 113 millones aproximadamente, que corresponde a una tercera parte de la población de Estados Unidos, pero en cuanto al número de trasplante es mucho inferior o muy inferior a las cifras reportadas. De acuerdo a las zonas geográficas, los centros o los lugares que mayor número de trasplante realizan es el Distrito Federal. En segundo lugar, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí. Cuando vemos por centro cuáles son los centros que mayor número de trasplantes se realizan, por lo menos en el último año, en el 2012, vemos que el Instituto Nacional de Nutrición fueron 15 trasplantes en el 2012, y de ahí, en segundo lugar, un hospital particular o privado de
el estado de Jalisco y así sucesivamente un hospital en San Luis Potosí, la Secretaría de Salud en el Hospital Infantil de México y en quinto lugar el Centro Médico Nacional La Raza. Cuando vemos las cifras reportadas en el instituto, vemos cómo ha venido incrementándose a partir del 97 y teniendo una cifra de trasplante en los últimos 3, 4 años de más de 10 trasplantes por año. Tenían una cifra en el 2012 de 15 trasplantes y hasta la fecha, en el 2013, hoy en día se llevan 14 trasplantes. ¿Cuál es el protocolo de indicación de trasplante en el instituto? Vemos aquellos pacientes con cirrosis que tienen una indicación por MEL, es decir, un deterioro de la hepatopatía, principalmente predominando virus de hepatitis C, alcohol y enfermedades autoinmunes. Dentro de estas, principalmente cirrosis biliar primaria. Asimismo, también tenemos como indicación aquellos pacientes que tienen una hepatopatía pero que no están descompensados y que son indicación de trasplante no por indicación de MEL, y dentro de estos principalmente en enfermedades colestásicas como prurito intratable, aquellos pacientes con enfermedades colestásicas, principalmente colangitis esclerosante primaria, que tienen una estenosis dominante y que desarrollan colangitis de repetición por lo menos más de 2 por año, que pongan en riesgo la vida del paciente. Complicaciones hepatopulmonares, principalmente síndrome hepatopulmonar o carcinoma hepatocelular. Así también existen indicaciones que son no hepatopatías y no MEL, y dentro de ellas principalmente polineuropatía amiloidótica familiar. Si bien se sabe, no cura la enfermedad, pero frena la progresión de la enfermedad. Asimismo, aquellos pacientes que tengan una enfermedad poliquística, hepática o hepatorrenal y que por efecto de masa no tengan alguna alternativa terapéutica. Tumores neuroendocrinos que estén bien controlados. Y vemos en la evolución del trasplante cuáles han sido las principales causas de trasplante, y vemos que predominantemente es virus de hepatitis C, en segundo lugar autoinmunidad y en tercer lugar por alcohol, y así el resto de las etiologías. Cuando dividimos en dos periodos, 97, 2004 y 2005, 2011, vemos que el género que predomina en el segundo periodo son mujeres. La edad de trasplante ha venido disminuyendo y la indicación por MEL se ha venido incrementando. Esto significa que hay mayor demanda, mayor lista de espera del trasplante, por lo tanto se están trasplantando pacientes con mayor gravedad cuando es la indicación por MEL. En cuanto al tipo quirúrgico realizado, principalmente es por exclusión total, más del 95%, menos del 5% se realiza el piggyback. Y en cuanto a los datos del quirúrgicos, vemos que a mayor número de trasplantes, mayor experiencia, y eso ha ganado que se disminuya el tiempo quirúrgico a menos de 5 horas, el volumen de sangrado y la estancia hospitalaria, con una mediana de días en terapia intensiva de 3 y en hospitalización de 10 días. En cuanto a las complicaciones, mortalidad también, a mayor número de trasplantes menores el riesgo de mortalidad, de un 22.7% en el primer periodo a un 7% en el segundo periodo. Y en cuanto a las complicaciones también de un 50% a un 20% actualmente. En cuanto a las complicaciones metabólicas principalmente, dentro de ellas vemos a mayor gravedad de la hepatopatía, a mayor MEL o mayor descompensación, mayor labilidad en cuanto a la función renal y el tiempo de cirugía. Esto favorece a que en el periodo inmediato post-trasplante tengamos algunos pacientes con falla renal o incluso favorecidos por el tipo de inmunosupresión, principalmente inhibidores de calcineurina. Algunas complicaciones a largo plazo, tanto por el riesgo de esteroides como el riesgo de inhibidores de calcineurina, diabetes mellitus, asimismo por la inmunosupresión, algunas complicaciones por linfoma. Dentro de las complicaciones infecciosas, principalmente virales, herpes, y en aquellos pacientes de alto riesgo, es decir, donante positivo, parasitomegalovirus, receptor negativo, vemos algunas infecciones, no enfermedad, y sepsis, como las primeras complicaciones inmediatas al trasplante, neumonías asociadas a la ventilación en la terapia intensiva, algunas complicaciones de técnicas, vemos como con mayor frecuencia las complicaciones biliares y algunas complicaciones vasculares. Cuando las dividimos, estas complicaciones biliares, en aquellos que se utilizaba un drenaje tipo Kerr o una sonda, y en aquellos que no se ha utilizado este tipo de drenaje o la sonda. Vemos que las principales complicaciones es fístula y estenosis de la anastomosis. En la gran mayoría de estos resuelven con una prótesis
biliar para disminuir la presión intraductal y el cierre por segunda intención de esta fístula, y las estenosis por rehabilitación endoscópica y la colocación de una endoprótesis biliar. Y solo 3 pacientes terminaron en una derivación biliodigestiva. Dentro de las complicaciones vasculares, por mucho, la más frecuente que vemos es trombosis de la arteria hepática. En segundo lugar, estenosis de la arteria y seguidas de complicaciones venosas, tanto de la vena porta como de la vena cava. Cuando comparamos la supervivencia de los pacientes en la serie del instituto con la serie mundial, vemos que la supervivencia es muy parecida. A 3 años, a 5 años y a 10 años. Una supervivencia mundial reportada a 10 años de 62%, con la serie del instituto de 54%. Cuando los dividimos por periodos, esta supervivencia a 3 años es del 80% y a 10 años es de 54%. Cuando los subclasificamos, y habíamos dicho, a mayor experiencia, la supervivencia ha mejorado, y también con el tiempo la inmunosupresión ha mejorado. Y vemos que últimamente en los 4 o 5 años esta supervivencia es mejor que cuando se empezó. Por lo tanto, de acuerdo al número de donadores, no existe una cultura exacta, una cultura difundida para la donación de cadáver. Existe una alternativa que es el trasplante de donador vivo. Y vemos que con el paso del tiempo esta va siendo una opción en países con una alta demanda, y la tasa de supervivencia en este momento a 5 años es igual a la de donador cadavérico. Por lo tanto, puedo concluir que el trasplante hepático en México es una realidad. Deben existir algunas regulaciones y difusión en cuanto a la cultura para donación cadavérica. Asimismo, el instituto, de acuerdo a la serie que tenemos, es una supervivencia a largo plazo, a 10 años, muy semejante a la reportada. Y por lo tanto, uno de los objetivos en el instituto, salvo la escasa donación de cadáver, una de las alternativas en un futuro es iniciar con trasplante de donador vivo, aunque un objetivo ambicioso en el instituto es trasplantar el mayor número posible. Muchas gracias por su atención.